México lindo y querido. Un grandioso territorio abrazado por 2 océanos. Rico en recursos naturales y culturas milenarias. México, uno de los más hermosos países del planeta. Poblado por gente nostálgica, alegre, sensual, amable, hospitalaria, explotada, reprimida, sometida, aterrorizada. México, con toda su fortaleza, ha tenido que crecer enfermo. Los mexicanos se han rendido ante la presión del poder y han sido víctimas de todo tipo de abusos. ¿Pero han podido denunciarlos? ¿Han podido expresar su inconformidad? ¿Sus reclamos? Desde la época de la colonia, los habitantes del territorio que comprende México han pagado un precio alto por defender la libertad de expresión. Los invasores llegaron a imponer dogmas religiosos y reglas culturales completamente ajenas a las locales. Gracias a la poderosa arma del miedo y al uso de la violencia extrema, lograron modificar, pero jamás erradicar por completo, la cultura de los nativos. Desde entonces, México ha sido víctima de varias dictaduras, que ocasionalmente cambian de disfraz, modifican su imagen y aparentan otorgar libertad de expresión, cuando en realidad las autoridades siguen sacando el bozal cuando lo creen pertinente o impertinente. A veces, los censores no son las cúpulas de poder oficiales, gobierno, medios, corporaciones, etc., sino los mismos ciudadanos, tradicionalmente conservadores y ridículamente desinformados. La historia antigua de México fue escrita por los colonizadores. La historia, según el Estado, pretende mantener la colonización mental y espiritual de los mexicanos. Hace que parezca natural que existan individuos exageradamente ricos y millones viviendo en condiciones de pobreza. A finales del siglo XIX, el presidente Porfirio Díaz impuso una dictadura basada en elecciones ilegales y una represión permanente contra sus opositores en todos los frentes. La tenía muy fácil. En aquel entonces, el 80% de la población era analfabeta. Por otro lado, la mayoría de los medios masivos de comunicación era propiedad de amigos del general. Los periódicos manipulaban la información a su favor y cualquiera que se atreviera a criticarlo era encarcelado o asesinado. Durante muchos años, México fue gobernado por la dictadura perfecta. Cambiaba de rostro y discurso, pero el dictador era el mismo. Uno que otro trataba de rebelarse, pero naturalmente el sistema regresaba al infalible formato dictatorial. ¿Qué culpa tengo yo que el destino me haya convertido en un ladrón? Y un buen día, la tiranía del bozal, la tradición de la censura extrema en México trató de cambiar. El pueblo ya no aguantaba más y tenía que expresar lo que creía y pensaba acerca de todo. El sexo, el lenguaje, los medios, el racismo, la iglesia católica y sectas afiliadas y no afiliadas, la policía, el gobierno, el intocable jefe de Estado. Desde diferentes trincheras, una buena parte de la población de México comenzó a expresarse con un poco más de libertad. En una pinche cueva llena de pudrición estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Cedillo y su lugar ocupó y una chingateor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te lo chingaste, ahora lo chingo yo. Con gringos y empresarios y el cura Santurrón están en esa jaula chingando a la nación y el pueblo apendejado viendo televisión creyendo que algún Dios le va a dar salvación. Creo que hoy que se trata este tema habría que hacer remembranzas para hacer un comparativo de las condiciones de lo que se vivió hace 4 años. Hace 4 años, el día de ayer se cumplieron, o antier, tuvimos por parte de las redes sociales una condición de psicosis generalizada en donde se tuvo la capacidad a través del rumor de detener toda vida social, toda vida productiva, toda vida educativa y de ejercicio diario de los chihuahuenses.
en aquella psicosis en donde se estaba planteando que iba a haber una serie de actos extremos por parte de la delincuencia organizada, y realmente las escuelas, las oficinas, se paralizó por completo el movimiento en la ciudad. Eso nos hablaba del grado de inseguridad que vivíamos, de incertidumbre que vivíamos y de las condiciones en las que vivíamos, porque finalmente era el inicio de una guerra que se dio muy frontal del gobierno federal, creo yo, sin un análisis, sin una estrategia contra el crimen organizado. Ciudad Juárez es el epicentro, pero queremos hacer bien visible el sufrimiento de la sierra y del llano. La masacre de Krill, la masacre del río Rosas en Chihuahua, la masacre del Centro de Rehabilitación Fe y Vida, el incendio y prácticamente toma de control de numerosas comunidades rurales en la Alta Bavícora, el asesinato de varios presidentes municipales, desaparecidos en la sierra que no entran a las listas oficiales, las tierras indígenas apropiadas por los narcotraficantes para sembrar enervantes, las tierras de las comunidades expropiadas por las compañías mineras, arrasando los recursos naturales, los bosques apropiados también por la delincuencia organizada, arrasando nuestros pulmones. 1 de cada 3 muertos de esta guerra insensata es asesinado en Chihuahua. No luches, pero no les des pretextos para que te den. No luches. Me están deteniendo injustamente, yo soy un luchador social. Estábamos manifestándonos pacíficamente contra la estrategia criminal del gobierno. Y la policía llegó agrediéndonos. ¡Con la las policía llegó armas! agrediéndonos. ¡Llegó Del Frente con Popular Ciudadano. armas! Señor, ¿qué es lo que pasa? ¡No se lo pueden ¿Qué es lo que pasa? llevar! Estamos en vivo, estamos en vivo. Me están deteniendo arbitrariamente. ¡No se lo pueden llevar! ¿Qué pasó, Jero? ¿Qué pasó, Jero? Me están golpeando. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! El asunto con la libertad de expresión no es que puedas decir lo que quieras. El asunto con la libertad de expresión es que se establezca un diálogo. ¿Tú crees que la televisión dice la verdad? Algunas veces. ¿Algunas qué quiere decir? Que en unas cosas sí es la verdad, en los que les conviene decir, en otras no. Entonces, los que están en la iniciativa privada también hay corrupción. Y en el Estado federal, en el Estado mexicano, en el federal, estatal y municipal, está la corrupción. La impunidad en la que están dejando todo esto está abriendo también la puerta a que se fortalezca no solamente el crimen organizado en todas sus vertientes, sino se fortalezca la corrupción al interior de nuestras estructuras políticas y jurídicas y al interior de la iniciativa privada que lava el dinero. Esto es una barbaridad. Chihuahua toda es una sola indignación. Creo que hemos tenido buenos indicadores que nos permiten afirmar que hay una tendencia a la baja clara en algunos delitos, robo a vehículos, por ejemplo, homicidio doloso, algunos asaltos a negocios, pero de ninguna manera podemos decir que el problema está superado. Falta mucho camino por andar. Sorprende que haya pasado, sorprende el número de muertos, sorprende la actitud pusilánime del gobierno, pero eso forma parte de este México que no se termina por construir y forma parte de todos estos rezagos que siguen sin acabar de resolverse. Recuperar la paz es una aspiración legítima en la que todos tenemos que participar, asegura el gobernador. Con relación a la percepción ciudadana sobre la inseguridad pública en Chihuahua, el gobernador del estado, César Duarte Jaques, aseveró que es tarea de todos poder lograr un clima de paz y tranquilidad, aunque reconoció que son los elementos de seguridad quienes llevan a cuestas la mayor carga al llegar a dar la vida en el cumplimiento de su deber.
El representante del Ejecutivo Estatal reconoció que aún priva la sensación de inseguridad en los chihuahuenses, mas afirmó que hay avances en la prevención y coordinación entre todos los involucrados para reducir las cifras que llegaron a posicionar a Chihuahua como una de las 3 ciudades más violentas del mundo según parámetros internacionales. En ese sentido, dijo que no es solo trabajo del gobernador lograr la paz, pues su propia función lo limita a solo poner de su parte, de manera que es necesario que tanto ciudadanos como funcionarios contribuyan con su trabajo. Sin embargo, reconozco el esfuerzo de todos, sobre todo de los elementos de seguridad pública, pues hay muchas familias en la orfandad, muchas viudas y viudos de mujeres que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Todos ellos sacrificaron su vida para algo, manifestó. En ese sentido, Duarte Jaques afirmó que todos los casos en los que se ha habido pérdida de una vida humana como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado, ha quedado como un registro de ese afán de recuperar la tranquilidad social. En algún momento fue dolor, hoy es una aspiración legítima a la recuperación plena de la libertad, tranquilidad y oportunidad en la que tenemos que dar todos un esfuerzo para llegar a una convivencia pacífica. Puntualizo. ¿Has sido víctima del delito alguna vez? Sí. ¿Crees que Chihuahua es seguro? No, para nada. ¿Y por qué crees eso? Porque pues ahorita ya en donde quiera hay inseguridad, o sea, yo digo que ni aquí ni en Chihuahua ni en ninguna otra parte, porque donde quiera hay peligro, o sea, por asaltantes o por cosas así, pero no, yo creo que no es seguro. Buenos días, no, pues no, yo no he sido víctima del delito. ¿Y crees que Chihuahua es seguro? Pues, ¿qué te podría decir? Pues sí, pues sí. ¿Sí? Okay. ¿Has sido víctima del delito alguna vez? Pues nomás de robo. ¿Y cree que Chihuahua es un lugar seguro? Sí, oiga. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que apenas ayer agarraron a la muchacha que nos vendió el carro robado. Sí. ¿Y crees que Chihuahua es un lugar seguro? No. ¿Por qué? No, pues mucha delincuencia. Sí. Okay. ¿Has sido víctima del delito alguna vez? Sí. ¿Cree que Chihuahua es un lugar seguro? Pues ya está un poco más seguro, más que antes. Sí está más, se está mejorando, pues. Pues yo no. ¿No? ¿Y cree que Chihuahua es un lugar seguro? ¿Perdón? ¿Cree que Chihuahua es un lugar seguro para vivir? Pues empezará a hacerse seguro, pero pues quién sabe, solamente Dios sabe, porque uno no sabe nada. A finales del siglo XIX, el presidente Porfirio Díaz impuso una dictadura basada en elecciones ilegales y una represión permanente contra sus opositores en todos los frentes. La tenía muy fácil. En aquel entonces, el 80% de la población era analfabeta. Por otro lado, la mayoría de los medios masivos de comunicación era propiedad de amigos del general. Los periódicos manipulaban la información a su favor y cualquiera que se atreviera a criticarlo era encarcelado o asesinado. En términos de represión, el general Porfirio Díaz fue un gran ejemplo para la mayoría de los gobernantes mexicanos. Bajo la bandera del progreso, se convirtió en un símbolo de la censura. Que el 90% de los casos de asaltos, extorsiones, robos y hasta lesiones no son denunciados. Luego es ahí donde podrían coincidir los porcentajes y muy probablemente sea que el número de personas que antes sí denunciaba, ahora no lo haga. Y por eso esos índices de inseguridad han ido disminuyendo. La realidad es que la gente no tiene la confianza de salir a la calle después de las 8 de la noche, tampoco de pedir ayuda a un oficial de policía y mucho menos de denunciar. Entonces, ¿han bajado el índice de inseguridad en el estado? Los números pueden hablar por sí solos, pero la desconfianza de los chihuahuenses para acercarnos a denunciar deja mucho que desear. La gente tiene temor a ser delatado por medio de las autoridades. Incluso, aun cuando se nos invita a hacer una llamada anónima, no lo hacemos. Si bien es cierto, el gobierno del estado se ha preocupado por ofrecernos lugares para visitar y eventos masivos a los que las atracciones no pueden pasar desapercibidos, pero de ahí a que se diga que la gente ha recuperado la confianza por salir a las calles, como se hacía algunos años atrás, hay un gran abismo. Los ciudadanos queremos recuperar esa confianza por salir a la calle con la certeza de que regresaremos con bien a nuestros hogares. Queremos que nuestros hijos tengan una infancia feliz
Y no me refiero a que hagan uso de la tecnología que en los últimos 10 años ha venido a evolucionar nuestra vida cotidiana. Me refiero a que nuestros hijos pueden ir a un parque de día, de noche o a la hora que se nos antoje, salir en familia y no tener que dejar nuestro auto con 2 bastones de antirrobo y el cortacorriente por si acaso. Queremos vivir en paz y en armonía, y no que se nos quiera vender la idea de que así es cuando no lo percibimos de esa manera. López Obrador nos dice que él es el presidente de México, esto a pesar de que, de acuerdo con los resultados oficiales hasta el momento, perdió la elección frente a Felipe Calderón. Protesto cumplir Yo gané la elección presidencial. ¿Usted es el presidente de México? Sí, yo soy el presidente de México. el cargo de presidente legítimo de México. Yo soy presidente de México por voluntad de la mayoría de los mexicanos. Eso es fuerte, ¿eh? Sí. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Pasamos de la revolución institucional a la crisis institucional. A mí, que nací en los años 50, me han tocado etapas de extraordinario optimismo. Cuando llegue la democracia todo será mejor, y de repente todas estas ilusiones se pusieron en entredicho, y eso es grave, porque no hay crisis peor que la de la falta de expectativas. Los mexicanos anhelábamos tener elecciones limpias, y al mismo tiempo pensamos que al votar ganaría el mejor, y no. Vicente Fox y Felipe Calderón han demostrado que en la democracia puede ganar el peor. La democracia representativa es que uno tiene libertad de votar el día de la elección. Durante ese domingo somos poderosos porque podemos decidir. México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de pueblo libre y soberano, porque tu Molotov también es mexicano. Pero luego los gobernantes se alejan de nosotros y no rinden cuentas para nada. Felipe Calderón jamás dijo en su campaña que iba a sacar el ejército a las calles y que la prioridad de su gobierno iba a ser la lucha contra el narcotráfico. Esto lo decidió a los 14 días de estar en la presidencia. O sea, se le da el mando a una persona para que haga lo que quiera. Híjole, no sé, cabrón, no, es muy difícil describir México, güey, pero sí hay un sentir de estás entrando a la tierra de Mad Max, ¿no? Vete, ay no, a Metlatona, en Guerrero. Fíjense, es el país, el pueblo junto con el de junto más pobre de toda América Latina. Le compite a Somalia, ¿eh? Se están muriendo de hambre ahí los chavos. ¿Y sabes qué hicieron? Para bajar la media de pobreza, los priistas, antes de que entrara incluso Vicente Fox, vamos a partirlo en 2 municipios, para que no sea tanta pobreza en uno. Ahora tenemos los 2 pueblos más pobres. ¿Cómo no va a haber descabezados? ¿Cómo no va a haber un chingo de guerrillas? Sabrá Dios. No hacen falta complots. El terror está aquí ahorita. La revolución no se televisará. Está cabrón tomar una posición y una actitud si para donde te voltees no le crees a nadie. En estos años se han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país.
Bueno, doctor, pues cada quien mata las pulgas a su modo. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan. Vivimos tiempos de cambios extraordinarios. Y de lo que somos capaces de hacer. Lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana. El último que hablaría mal del gobierno sería yo. Una vez más, en los hechos, la grandeza mexicana.